Muy buenas tardes, cuando son las 6:02 de la tarde, damos la bienvenida a nuestro compañero José Mateo con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Además, hoy tenemos un tema muy interesante que me consta que te hacen bastantes preguntas Mm, al respecto. Vamos a hablar sí, sobre la empresa familiar. vamos a intentar aclarar algún aspecto puntual. Es un tema muy complejo y es muy amplio, pero esencialmente lo que es una empresa familiar Perfecto. y un poco la relación que tiene con las empresas patrimoniales y las bonificaciones Ujú. fiscales a grandes rasgos, porque tampoco podemos extendernos mucho, pero lo relevante sí vamos a intentar aclarar. Perfecto. Pues cuando quieras, Bueno, empezamos. sí, a ver, lo primero que tenemos que preguntarnos, que es una cuestión muy obvia, cuando alguien nos pregunta qué es una empresa familiar, Ujú. pues evidentemente, como su nombre indica, pues parece que es una empresa donde hay una familia y en cierta manera es cierto, pero bueno, aunque no es una definición legal, sí que es una definición que un poco, pues, ciertos organismos, sobre todo pues, empresas o asociaciones de la empresa familiar, un poco han ido determinando cuál es el criterio que se ha aceptado. Porque ya digo que no hay ninguna ley que regule ni defina el concepto de empresa familiar. Pero básicamente son aquellas en las que empresas no tienen una forma determinada, pueden ser sociedades anónimas, pueden ser sociedades limitadas, pues, o incluso pues, otro tipo de sociedades, ¿no? En la que la mayoría de los votos pertenece a una familia o a un grupo de familias, ¿vale? Cuando decimos votos es importante determinar, que sabes que muchas veces en las sociedades hay acciones sin derecho a voto, otras con derecho a voto, y un poco determina que una familia tiene el poder, la mayoría de decisión, por así Ujú. decirlo, que puede ser directa, puede ser directamente las personas físicas que van y votan o que tengan sociedades que a su vez sean socias de esa empresa que se llama la participación indirecta, ¿no? Y es importante que por lo menos uno o varios miembros de la familia estén en el órgano de dirección que se llama, es decir, que Ujú. estén en el poder de dirección, ¿vale? Luego, bueno, para sociedades que cotizan en bolsa es raro el caso, pero algún caso hay, tienen que tener más de un porcentaje. Eso dijéramos que es la definición de empresa familiar. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces los clientes nos preguntan y nos hablan de empresa familiar, nos hablan de sociedad patrimonial y un poco se vienen a mezclar conceptos. ¿Por qué? Porque en realidad una sociedad familiar lo que define esencialmente es quién tiene el poder de voto, el poder de decisión y su composición o sea, su titularidad, los dueños de la empresa. Pero una sociedad patrimonial no es eso. Una sociedad patrimonial es una sociedad que se define por normas, hay una norma que define donde más de la mitad de su activo, de sus bienes o sus derechos son valores mobiliarios o inmobiliarios, es decir, pero que no estén afectos a una actividad económica. Que esto de afecto a actividad económica es una definición bastante técnica. O sea, evidentemente todos entendemos que un taller es una actividad económica, pero no todo es tan sencillo. Hay veces que hay actividades comerciales, hay actividades, por ejemplo, suelen preguntar mucho, el alquiler, el arrendamiento, es a veces una actividad económica dependiendo de unas circunstancias, ¿no? Y unos requisitos. Entonces, claro, pues, ¿dónde está la confusión? Que puede haber una empresa familiar normalmente, un grupo de empresas, donde son dueños una familia. Y puede que algunas de las sociedades sean patrimoniales porque solo tengan unos bienes y no tengan actividad económica, o puede ser que sí tengan actividad económica y por lo tanto sean sociedades familiares y no patrimoniales. Te digo porque ahí muchas veces cuando nos preguntan es importante aclarar que en sí sociedad familiar es una definición que luego comentaré alguna Ujú. consecuencia importante que tiene, pero que luego es simplemente quién es el dueño, cómo se gestiona. Y luego la sociedad patrimonial es en qué se compone su activo. Pueden o no estar juntas, ¿vale? Pero es importante definir las cosas, ¿no? Cada cosa lo que es. Por lo tanto, la conclusión es, ¿puede una sociedad familiar ser patrimonial? Sí, sin problemas. De hecho, muchas sociedades patrimoniales funcionan a través de sistemas de holdings, donde Ujú. son dueños de una empresa, y esa empresa a su vez es dueña de otras empresas que ejercen actividades. Y puede que alguna de las inmuebles de alguna de las sociedades pues no tenga actividad económica. Es raro, porque evidentemente a poco que estén bien gestionados no será el caso, por las consecuencias fiscales que luego comentaremos, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la gente nos pregunta mucho qué es una sociedad familiar o cómo pueden llevar o en qué se puede beneficiar? Lo que nos preguntan es las sociedades patrimoniales. Para empezar, hay que decir una cosa clara que lo digo siempre. Una sociedad patrimonial como tal no tiene una finalidad fiscal como tal, salvo que sea el hecho de que los socios, en lugar de pagar tipos de IRPF muy altos, por ejemplo, por explotar inmuebles, decidan aportarlos a una sociedad para ejercer una actividad allí y que sea la sociedad la que pague esos impuestos, pagar impuestos sociedades en lugar de, ¿no? Impuestos. Salvo que tenga una función
o planificación, porque a lo mejor yo quiero tener mi patrimonio separado del de una sociedad, porque en esa sociedad hay otros familiares o hay otros socios y quiero tener diferenciado mi actividad o mi patrimonio del de esa inversión en concreto, salvo cuestiones de organización mercantil. En realidad, yo tener una sociedad con 20 inmuebles sin más no tiene ningún beneficio. ¿Por qué? Porque si yo tengo 20 inmuebles, tributaré en el impuesto del patrimonio. Y si tengo 20 inmuebles en una sociedad, tributaré por el valor de esas acciones o participaciones en la sociedad, que a su vez, por definición, será el valor de los inmuebles que tiene, porque será su activo. No sé si me estoy explicando. Sí. Patrimonio neto. Entonces, al final, si no tiene una actividad económica, que como repito, en el tema de los alquileres es muy importante, tiene que tener unos requisitos importantes y tienen que además cumplirse y es importante ir caso a caso, no vale una definición general. Entonces sí que se cumple. Por eso, cuando hablamos de empresa familiar, decimos, ¿y en qué tiene consecuencias? En mucho. ¿Por qué? Porque imagínate el caso en el que normalmente las personas, cuando crean estructuras de este estilo, junto con un hermano, con su padre o con sus hijos, muchas veces ellos tienen una empresa familiar, porque evidentemente suele ser casi todo o una parte muy importante de su patrimonio, o a veces el abuelo crea estructuras donde, para que no discutan los hijos o los nietos, crea una sociedad donde ya establece unos requisitos. No sé si para eso muchas veces se establecen las sociedades patrimoniales o las sociedades, en este caso familiares, donde se establecen grupos familiares y protocolos familiares para que el patrimonio no se diluya y siga teniendo bonificaciones. ¿Por qué es importante? Porque en realidad tener una sociedad familiar puedo tener beneficios en el impuesto del patrimonio y en el impuesto de sucesiones, que ahí es donde está la clave de la cuestión. ¿Por qué? Porque en el impuesto del patrimonio, para que esas acciones o esas participaciones tengan unos beneficios, deben cumplir unos requisitos. Uno de ellos, obviamente, es que no sean simplemente patrimoniales. Pero los otros dos requisitos sí que tienen en cuenta la familia. ¿Por qué? Porque dicen que para que esa para yo tener una bonificación en el impuesto del patrimonio, tengo que tener como mínimo el 5% de esa empresa. Pero puedo que, aunque solo tenga el 3%, si junto con mis hermanos o mis hijos o mis padres tengo el 20%, a todos se nos aplica esa bonificación. No sé si me entiendes. Entonces, el grupo, la familia, puede que yo tenga menos de un 5%, pero si todo mi grupo familiar cumplimos todos juntos ese requisito, tanto de tener el 20% entre todos o de que alguno de los que estamos allí tengamos los requisitos de que, pues, de estar en el órgano de dirección y que sea su principal fuente de ingresos, lo que voy a conseguir es que todos tengan la bonificación en el impuesto al patrimonio. A eso se refiere lo de la empresa familiar. Ahí es un poco donde va la clave. Y de la misma forma, en el impuesto de sucesiones, nos dice si cumple los requisitos de esas acciones en el impuesto al patrimonio, los herederos que reciban esas acciones podrán tener la bonificación y a la hora de computar los requisitos se me tendrá en cuenta también el núcleo familiar algunas cuestiones. Por eso es importante, cuando voy a hacer una planificación fiscal, tener muy en cuenta qué quiero, pero sobre todo, no solamente a corto plazo, sino a medio o largo plazo, valorar si con la estructura que tengo voy a poder tener la bonificación a corto en el impuesto al patrimonio y a largo en el impuesto de sucesiones. Y para eso será muy importante comprobar que yo, junto con mi familia, hijos, padres, hermanos, cumplo los requisitos para que se me puedan aplicar los requisitos o los criterios que te comentaba antes fiscales, porque los beneficios en empresas o en patrimonios importantes, grandes familias, es muy grande. Imagínate el ahorro de todos ellos en el impuesto al patrimonio de esas acciones, o imagínate una herencia de 2, 3, 4 millones en comunidades autónomas donde no hay bonificaciones fiscales. El ahorro fiscal puede ser inmenso, ¿no? De ahí el gran beneficio. Pero, ojo, porque los requisitos son muy estrictos y hay que ir caso a caso. Eso sí que es importante tenerlo claro. No hay una receta común para todos los clientes, ¿no? Entonces, para ponerse un poquito en situación, una empresa familiar no es en sí una definición. Claro, es lo que te decía, una empresa familiar en sí no existe, simplemente es una forma en que se define cuando una familia tiene un control o un poder sobre una sociedad. De ahí que en sí no hay una definición legal de empresa familiar, pero sí que se define a efectos legales, no, pero a efectos prácticos sí que se habla de empresa familiar a los efectos que te comentaba antes, de la aplicación de bonificaciones. Por eso se llama empresa familiar.
Pero en sí, en realidad, la empresa familiar no debe confundirse ni con patrimonial, ni con empresa de gestión. O sea, es una definición simplemente, sin más. No, Ujú. no tiene más consecuencias prácticas. Y ya que ha salido el tema, ¿puedes aclarar la cuestión patrimonial? Bueno, sí, lo que te comentaba antes, es decir, al final, importante determinar una sociedad patrimonial, insisto, es una sociedad donde más del 50% son inmuebles o valores, Ujú. por ejemplo, pues acciones de otras empresas que a su vez tienen inmuebles, por ejemplo, donde no haya actividad económica. O sea, es tener una sociedad donde yo meto dentro 20 inmuebles. Ujú. Es decir, no tengo una actividad, ejerzo una actividad como tal, no tengo una persona contratada, no tengo medios de producción, no tengo, simplemente tengo ahí y en vez de tributar yo por los beneficios, los tributa la sociedad. Mucha gente lo hace con un criterio y dice, bueno, pues si la sociedad paga el 25% de impuestos de sociedades, yo no pago a lo mejor un 40% en mi impuesto del IRPF por los beneficios, pero eso no es exactamente así, Ujú. porque muchas veces hay bonificaciones por ser persona física que no lo tienen las sociedades, las amortizaciones son diferentes muchas veces, el gasto de amortización. Ujú. En otras ocasiones se hacen y se cree que se tienen unas bonificaciones cuando no se tienen, porque como te decía antes, si no están esos inmuebles afectos a una actividad, no tendrán bonificación en el impuesto del patrimonio y el impuesto de tienes, con lo cual, y luego aparte, si yo decido cobrar dividendos, resulta que habré generado unos beneficios, la sociedad habrá pagado un porcentaje de beneficios y luego cuando me reparta yo como socio volveré a tributar por esos dividendos, con lo cual al final voy a acabar pagando un 40% igual. Entonces, si no se planifica con conveniencia, puede ser que no sirva absolutamente para nada, porque evidentemente los costes de gestión de una sociedad son mucho mayores que el de una persona física. Ujú. Entonces, lo que te decía antes, una patrimonial en sí puede tener una utilidad, pero tiene que ser algo, desde luego, fiscalmente es dudoso en muchos casos que sea beneficioso. Nos has comentado los requisitos para las Sí, bonificaciones. ¿Deben cumplirse todos sin excepción? sí. O sea, para que yo tenga la bonificación en el impuesto del patrimonio, tengo que cumplir los tres requisitos esenciales que te comentaba brevemente. Ujú. Y además Hacienda es extremadamente estricta con ellos, porque en ocasiones se puede ocurrir que yo no tenga una sola actividad, que tenga tres sociedades y que en las tres cumpla los requisitos. Pues se computarán de cada una de las sociedades por separado. Con lo cual puede que tenga tres sociedades, que en las tres sea administrador, que tenga renta, etcétera, pero en alguno de ellos no cumpla los requisitos. ¿Sabe? Es decir, Ujú. porque no llego al 50% de los ingresos, o a lo mejor la participación no es del 20%, es del 19%, o a lo mejor en algún momento durante 90 días no he tenido actividad económica porque he dado de baja a los trabajadores durante 4 meses y pierdo. Entonces Hacienda exige que se cumplan los requisitos el 31 de diciembre, pero además lo mira con lupa. Por eso, incluso, bueno, no quiero tampoco entrar en cuestiones, pero muchas veces hay cuestiones especialmente complejas porque Ujú. hay bienes que están afectos, no es el 100%, a veces están exentos el 80 o el 70 o el 60, porque hay que valorar bienes afectos y no afectos. Y en muchas ocasiones eh, se, no se tiene en cuenta el hecho de que haya Ujú. bienes o no afectos, porque eso tiene relación con ciertos aspectos como las reservas de la sociedad, etcétera. Por lo tanto, muchas personas no hacen una planificación a mitad de año y dicen, estoy cumpliendo los requisitos, sí, no, estoy cobrando unos ingresos como administrador, pero realmente cumplo el requisito del 50%, o resulta que tengo otro trabajo de abogado que me está generando 1 euro más y pierdo el requisito. Si me muero el día 3 de enero y no es mi principal fuente de renta, que he visto algún caso, Hacienda me va a decir que no he cumplido el requisito, porque claro, ese año fiscal en cuestión no es mi principal fuente de rentas, Ujú. porque mucha gente se lo cobra al final del año, cuidado con eso. Entonces, hay un montón de cuestiones que de verdad que Hacienda no te puedes imaginar, tanto la Hacienda estatal en algunos impuestos como en este caso el patrimonio y sucesiones que afectan a los impuestos locales, los autonómicos, quería decir, perdón, Ujú. lo mira con lupa. ¿Y qué ocurriría si se dejan de cumplir o, por ejemplo, se vende la empresa? Claro, eso es una cuestión, una pregunta que nos hacen mucho. Cuando tú tienes estas bonificaciones, tanto en impuesto, tanto en donaciones, también Ujú. cabe en donación, como en sucesiones o lo que fuere, muchas veces va condicionado a que la ley estatal decía 10 años, si no recuerdo mal, y luego ya cada comunidad autónoma establece entre 5 y 10. Depende, hay comunidades autónomas que establecen 5 o 10. La cuestión es, eh, si por lo que fuere a los 3 años vendo la empresa, incumpliré el requisito de permanencia.
de esos 5 o 10 años del heredero que ha tenido esa bonificación del 95% o del 99% o de lo que diga la ley. ¿Vale? Entonces, cuidado con ello porque cuando pido la bonificación voy a tener que cumplir incluso después de haber ahorrado una fortuna de impuestos, no hay que seguir estando pendientes de los requisitos. Porque se puede vender en circunstancias concretas, pero reinvertir en otra, en fin, no sé si me explico. O sea, es complejo porque muchas veces la gente fallece la persona en cuestión, yo ya he recibido un patrimonio importante, con una bonificación enorme y me he ahorrado una fortuna de impuestos, pero al día siguiente vendo la empresa porque me ofrecen una cantidad enorme y hay que tener mucho cuidado con ello. Sí que es cierto que bien utilizada esta figura es inmensa, porque claro, si tengo una bonificación del 99%, imagínate que mi padre o mi hermano constituyó la sociedad y en ese momento valía 3.000 euros, 20 años después vale 50 millones de euros. Imagínate si yo vendo esa sociedad, lo que me supone, ¿verdad? La persona antes de fallecer, igual esos 50 millones de euros pagan un 28% de ganancia. En cambio, en el momento en que yo recibo la herencia, si cumplo los requisitos y los he cumplido, mi heredero tendrá una bonificación del 99, o sea, podría actualizar el valor que decimos nosotros. Es decir, yo lo heredaré por 50 millones y me ahorraré el 99% del impuesto, que a lo mejor hablamos de una cuota de 7, 8, 10 millones de euros. Pero si vendo a los 5 años, podré decir, una buena planificación fiscal y con inteligencia te puede ahorrar muchos millones de euros. Pero esto, evidentemente, como comprenderás, pues 1.000 casos hay, 1.000 soluciones, ¿no? Pues acogiéndome precisamente al último que nos has comentado, 1000 casos, 1000 soluciones, no hace más que de hacer hincapié en lo que nos decís siempre, que cada caso es particular y hay que tenerlo en detalle. Sí. Si alguno Muy de bien. nuestros oyentes pues tuviera alguna duda al respecto y quisiera Sí. solicitar vuestra consulta para que le ayudéis, ¿cómo puede contactar con vosotros? Sí. Bueno, pueden llamar por teléfono al despacho al 963 20 28 76 o directamente pueden entrar a la web porque allí tienen un formulario de consultas, ¿no? Y nos pueden enviar un correo, plantearnos su caso, que en muchas ocasiones el caso es quiero montarla, tengo patrimonio, pero no tengo ni idea por dónde empezar o no sé si me va a salir rentable. Entonces, pues bueno, normalmente nos mandan un correo al correo o al formulario de consultas y ya nos pondremos en contacto con ellos y bueno, pues ya se planteará una primera reunión, un primer encuentro, videollamada, lo que fuera. Y ahí se va. Pero bueno, fundamentalmente si nos buscan en internet, buscan la web marinimateoabogados.es o nos buscan con Marín y Mateo, enseguida nos van a poder contactar y ahí tienen todas las formas de contacto, teléfono, correo, formulario, etcétera. Encantados de atenderles. Estupendo, pues muchísimas gracias, un placer como siempre. Muy buenas Mucho tardes gusto, y nos vemos José. y escuchamos en el siguiente programa. Venga, gracias. Felices fiestas, hombre. Igualmente, hasta luego. Adiós. Adiós.